El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel momento se acercaron a Jesús los discípulos y le dijeron: ¿Quién es, pues, el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: Yo os aseguro, si no cambiáis y os hacéis como los niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así pues, quien se hace pequeño como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Guardaos de menospreciar a uno de estos pequeños, porque yo os digo que sus ángeles en los cielos ven continuamente el rostro de mi Padre que está en los cielos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, ayer fue la fiesta de los santos arcángeles. Pasado mañana es la fiesta de los ángeles custodios. Rodeados de ángeles, entonces no había más remedio que tratar hoy este tema. La verdad es que a mí me gusta tratar este tema por varias razones. Cuando el tema de los ángeles solamente lo ves desde la razón, aunque tengas fe y tengas mucha teología, te queda frío. Tan frío que hoy día le dices a mucha gente, a muchos cristianos y a muchos sacerdotes algo de los ángeles y te miran así como de soslayo, porque más o menos lo suelen considerar un mito o algo semejante. Yo no lo considero un mito. ¿Por qué? Pues porque sencillamente no sé, estamos rodeados. La Biblia nos inunda. Tanto con los ángeles buenos como con los malos nos inunda. Si quitas a los ángeles de la palabra de Dios, se queda vacía o semivacía. Una vez estaba yo diciendo misa en una casa de una tía mía, la hermana mayor de mi madre, y justo en el momento de la comunión, cuando estábamos en la comunión, pues después de la comunión hay una antífona que dice lo siguiente. Es el día 2 de octubre, la fiesta de los ángeles custodios, y dice: delante de los ángeles tañeré para ti, tocaré para ti delante de los ángeles. Y en ese momento se murió. Prácticamente no terminamos la misa porque murió en ese momento. Toda la gente se arremolinó y yo caí en la cuenta. Digo, qué bien. Cuando nos cuentan por ahí de los santos y nos dicen, pues mira, estaban cantando y al llegar a tales palabras murió. Pues aquí sucedió. Delante de los ángeles tañeré para ti. Y ese hecho para mí hizo que la teología de los ángeles que yo tenía pasara a ser unción. Me sentí ungido por el Espíritu Santo en esa frase. La unción no se olvida nunca. La unción del Espíritu te penetra. Y ahí dentro de ti, pues es indeleble. Si hubiera sido un sentimiento, pues los sentimientos al poco tiempo se van, se pasan y al final se olvidan.
Pero cuando es una vivencia, un toque del espíritu con unción, pues no se va nunca. Es una pequeña emoción, es un aviso, es un don, es un mimo del Espíritu Santo que te hace, a mí en ese momento, a otros en tantas cosas y a mí mismo en otras cosas también. Entonces, pues, me caen simpáticas estas fiestas. El día 29 era, por cierto, el cumpleaños de nuestro padre Pedro Reyero. Pues tenemos a los 3 grandes arcángeles que solo se diferencian de los ángeles en que tienen nombre. Los ángeles no tienen nombre. Además, a la Iglesia no le gusta que nosotros pongamos nombre a nuestro ángel de la guarda. Yo nunca he puesto nombre a mi ángel de la guarda. Pero aquí tenemos a uno que se llama Rafael. Bueno, los 3 arcángeles terminan en él. Él significa Dios, Elohim. Rafael. Rafa es medicina y él Dios. Rafael, medicina de Dios. Gabriel, que es fortaleza de Dios. Miguel, que es ¿quién como Dios? La fuerza de Dios. Y los santos ángeles custodios, pues ahí están, siempre como protegiéndonos. Yo no les he tenido gran devoción, les reconozco. Que no les he tenido gran devoción, pues no sé, a uno se le amontonan también las cosas, se le amontonan a uno también las devociones. Pero en mi corazón sí. Ahí dentro los tengo. Y me gusta cuando llega el día 2 de octubre rezar ese oficio y estar en ello, pues porque, aparte que de pequeñito siempre nos enseñaban cosas. Pues bien, y diréis, ¿y qué nos vas a decir de los ángeles? Pues sí hay mucho que decir de los ángeles. Pero ya sabéis que yo cuando hablo siempre voy buscando, sobre todo cuando hablo para Maranata, siempre le voy buscando el toque de gratuidad que puede haber en el tema. Si es un tema en que no hay ninguna gratuidad o por lo menos no sale explícita, pues no lo suelo escoger. Pero aquí hay una muy bonita. Y ahora os lo voy a explicar. Y me vais a dar la razón. Todo lo que voy a decir es del tratado de Santo Tomás de Aquino sobre los ángeles, en la primera parte de la Suma. Porque claro, ¿quién se pone a hacer un tratado de los ángeles? A mí me gusta hacer algo cuando tengo muchas vivencias, o cuando he experimentado suficientemente, o cuando en mi comunidad se vive, pero quizás nosotros en Maranata pues no hayamos vivido demasiado el tema de los ángeles. A lo mejor ni siquiera hace falta, porque hay otras muchas cosas. Pero sí es interesante que nos fijemos en algo que yo voy a explicar. ¿Qué es un ángel? Un ángel es un ser espiritual que tiene inteligencia y tiene voluntad, y tiene un yo, y tiene deseos, y tiene ciencia, y tiene belleza suprema, además. Pero es espíritu. Y como es espíritu, pues nosotros no podemos conocerle en profundidad, porque nuestra mente, nuestra razón está hecha para conocer la esencia de las cosas materiales, que es lo contrario de las cosas espirituales. Las cosas espirituales solamente las podemos conocer por el don del Espíritu, por la gracia del Espíritu, o por lo que la Biblia dice tantas veces, ojos nuevos. Cuando el Señor te dé unos ojos nuevos, entras en la dimensión del Espíritu, entras en la dimensión de la gracia y entonces les podrás ver a los ángeles, lo mismo que podrás ver a Dios.
¿Cuándo fueron formados los ángeles? ¿O cuándo fueron creados? De eso no sabemos nada. Es de suponer que este cosmos que tenemos actualmente no será el único, porque en una eternidad eterna ha habido tiempo para crear muchos cosmos como este, pero de eso no sabemos nada. ¿Y dónde fueron creados los ángeles? Los ángeles fueron creados en el cielo, pero no en el cielo de Dios, que esto confunde a mucha gente. Los ángeles no fueron creados en el cielo de Dios. Fueron creados en lo que llamaban cielo antes, que San Pablo lo llama los aires, el aire. Y fueron creados en su propia naturaleza. Si los ángeles hubieran sido creados en el cielo sobrenatural, en el cielo divino, en el cielo de la esencia de Dios, nunca hubieran pecado. Porque en ese cielo, sencillamente, están cubiertos los deseos de todos los seres totalmente y son impecables, no pueden pecar. Entonces están creados los cielos, pero con lenguaje antiguo. Y esos cielos, cuando se dice que Miguel luchó contra Rafael, no contra los ángeles malos, en el cielo, pero no delante de Dios, no en el cielo de Dios, sino en el cielo, en los aires, donde sea. Ese es el cielo donde fueron creados los ángeles, algo así como si habitaran todo el cosmos, no este material, pero otro cosmos en el cual ellos estarían pues muy satisfechos de su vida, porque el ángel es un ser dotado de una naturaleza extraordinaria, es decir, de una belleza impresionante, de un don impresionante, de una capacidad impresionante y de una posibilidad de hablar entre ellos de cosas impresionantes, aunque todavía no estén en la gracia con Dios. Porque ¿qué sucedió un día? Y aquí viene la gratuidad de la que yo quiero hablar. Sucedió un día que los ángeles estaban muy felices en su cielo y en su naturaleza y en su sociedad y en su comunicación y en su comunión. Pero Dios les invitó a subir más arriba. Dios les invitó a entrar en la dimensión de la gracia, del don, para poder ver a Dios en esencia, para poder ver a Dios cara a cara. Y entonces es cuando vino la catástrofe. Porque ¿qué sucedió? Que la mayoría de los ángeles aceptaron la invitación de Dios. Y entonces la mayoría de los ángeles están en el cielo. Pero un grupo de ángeles se rebeló, capitaneados por un tal, el más alto de todos, llamado Lucifer, Luzbel. Y estos quedaron fuera de la gracia, fuera de la esperanza, fuera de la misericordia. Porque no querían ver a Dios, no querían subir arriba, no querían entrar en la dimensión de la visión, sí querían. Pero dice Santo Tomás de Aquino, figuraos, ¿qué es lo que predicamos nosotros en Maranatha? Dice Santo Tomás de Aquino, querían llegar a donde Dios les proponía, pero por sus propios méritos, porque eran muy guapos, por su belleza, por su don, por su gracia, por su capacidad. No querían gratuidad, no querían que eso fuera un regalo, querían que eso fuera un mérito. Yo cuando leí esto,
os digo la verdad, digo, pero hombre, pero si esta es la gratuidad que nosotros predicamos para los hombres, pero resulta que Santo Tomás la pone para los ángeles. Santo Tomás conocía perfectamente la gratuidad. Querían salvarse por sus obras, querían salvarse por sí mismos. Y entonces cuando vino, como digo, la catástrofe, porque sencillamente se quedaron en sí mismos, en su propia soberbia y en su propia envidia, que eran los pecados que podían cometer los ángeles, la soberbia y la envidia, por ese don y por esa gracia que tenía. Y yo me quedé muy contento cuando leí esto, porque yo no sabía estas cosas. Y no sabía que el tratado, ya sabéis que Santo Tomás de Aquino es el doctor, es decir, el teólogo recomendado por la Iglesia desde hace 800 años. O sea, una cosa que dice Santo Tomás de Aquino no es cualquier teólogo. Es el recomendado por la Iglesia. Siempre en teología, ¿eh? Porque esto que estoy diciendo es teología. Por encima de la teología está la fe. Está la fe. ¿Y qué nos dice la fe? La fe nos dice que el demonio existe. Incluso está definido, aparte de que está en toda la Biblia, está definido por un concilio de Letrán allá por el año 1214. Y los ángeles, pues no hace falta definirlos porque están hasta en la boca de Jesucristo. Ahora cuando leía ese parrafito de San Mateo, cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, le decía a sus discípulos, así en una conversación humana, porque habéis de saber que sus ángeles, los ángeles de estos niños, están viendo en el cielo la cara de mi Padre, la faz de mi Padre. Dichas por Jesucristo estas palabras, pues ¿quién puede ir contra? ¿Quién puede decir que eso es un mito o que eso es una tontería? Bien, pues con este relato de gratuidad, fallido por parte de muchos ángeles, ¿qué sucedió? Pues que unos ángeles fueron buenos, o son los ángeles buenos, y otros son los ángeles caídos, los ángeles malos, vamos a decirlo así. Este relato teológico, pues, nos hace ver un poco esta dimensión, pero sobre todo a mí, lo que me llega y lo que me hace más gracia es que el discernimiento de los ángeles sucedió por la gratuidad. Por la gratuidad. El discernimiento de los ángeles. ¿Por qué hay unos ángeles buenos y otros ángeles malos? Porque a todos se les dio las mismas oportunidades. Todos, absolutamente todos, tuvieron las mismas posibilidades. Pero unos más humildes, o como queráis, no es la palabra humilde la que hay que utilizar, porque no son hombres, pero aceptaron. Otros, pagados de sí mismos, se sintieron muy bellos, se sintieron muy grandes y sintieron que contra su belleza no había gratuidad posible. Me lo merezco. Yo soy el que soy. Si nosotros pasamos esto a los hombres, ¿qué sucede? Pues miren ustedes, es que se repite el relato. Este es el relato angélico, pero hay un relato humano también, un relato teológico del hombre. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Nos dice que el hombre fue creado en gracia, en el jardín del Edén. Gracia no es la gracia santificante, no es la gracia del cielo tampoco. El primer hombre no estaba en gracia, lo que llamamos nosotros gracia. Estaba en una situación de no pecado.
Es decir, no pecaba porque toda su concupiscencia, todas sus potencias estaban sometidas a la razón. Y entonces era una criatura ordenada, estaba a gusto consigo mismo, a gusto con su naturaleza, pero era muy pecaminosa, muy peligrosa. Y vino la serpiente, le tentó y cayó él y ella. Y dice Santo Tomás, ¿y por qué los ángeles de una vez decidieron el sí y el no? Y los hombres no es de una vez. Santo Tomás lo explica diciendo es que los hombres tenemos una capacidad muchísimo menor, intelectiva e intelectual, para decidir en un momento nuestras cosas. No tenemos libertad suficiente, no tenemos capacidad ni inteligencia suficiente. Vemos unos pros y otras contras. En fin, nosotros no tenemos esa gracia, esa posibilidad. Entonces, va a hacer lo mismo que hizo con los ángeles, pero mediante el intermediario entre Dios y los hombres que se llama Jesucristo. ¿Y qué hace? Pues nada menos que Jesucristo muere por nosotros y en su sangre, solo en su sangre, se nos da el discernimiento y la posibilidad de decir sí o no. Si dices sí, pero no en un acto, tenemos una vida entera para decirlo. Si dices sí, vas entrando en la dimensión del Espíritu, vas entrando en la dimensión de Dios y entonces pues descubres que tiene que ser gratuito, en humildad. No vas a conseguir nada que no te sea dado. No vamos a conseguir nada que no nos haya sido dado. Pero también en la tierra hay gente que pagados de sí mismos, pensando que ellos se lo merecen, pensando que son inteligentes, que son racionales, que son únicos, que son lo que sean, pues no entran en la gratuidad. Y entonces pasan sencillamente a decirle a Jesucristo o a decirle a Dios, sí, pero yo soy yo. Y todo tiene que pasar por mí. Todo tiene que pasar por mi criba. Y si no, pues no puede o no podemos hacer nada. Pues bien, decimos que es lo mismo, si os dais cuenta. Es la misma gratuidad. Es la misma ponernos delante de Dios, pensar en los ángeles y decir, pero ¿cómo es posible que haya ángeles malos? ¿Cómo es posible que se rebelaran contra Dios? Pero yo puedo decir, ¿y cómo es posible que algunos hombres se rebelen? ¿Cómo es posible? Santo Tomás tiene una frase que me ha parecido fuerte. En esa frase fuerte se pregunta Santo Tomás de Aquino, ¿los ángeles y los demonios pueden hablarse? Y él responde sí. Un ángel puede hablar con un demonio y un demonio puede hablar con un ángel. Pero entonces hay comunidad entre ellos. Ahí dicen, no pueden tener ninguna comunidad. ¿Sabéis por qué? Porque no tienen nada que decirse. A mí me resulta un ateo en este mundo, en cuanto ateo, naturalmente, no podría hablar con un cristiano fuera de nuestra sociedad. En nuestra sociedad el ateo politiza su ateísmo, socializa su ateísmo, forma parte de un partido y a través de ese partido o lucha contra Dios o lucha contra quien sea. Pero fuera de eso no hay nada que hablar.
Yo no sé la experiencia que tenéis vosotros de hablar con la gente atea. No estoy hablando de esos ateillos culturales que existen hoy y que de 3 al cuarto, esos que andan por la sociedad, que hay muchísimos que se llaman ateos y son unos aprovechados más bien, que quieren vivir su vida lejos de Dios y entonces se llaman ateos. Pero yo llamo ateo no a un ateo cultural, sino un ateo teologal, al que en definitiva ya ha rechazado al Espíritu Santo. Se le ha endurecido el corazón y ha rechazado el Espíritu Santo. Algunos me dicen, pero tú ¿por qué hablas así? ¿Y por qué predicas así? ¿No ves tú que puedes herir? Ya, pero mira, es que a los ateos hay que decirles en algún sitio las cosas claras. Por caridad. Hay que decirle, mira, es que vas muy mal. Vas igual que Lucifer. Vas igual que Luzbel. Vas igual que los ángeles malos. Y tú estás a tiempo. Ninguno puede decir de ningún hombre, ninguno de nosotros puede decir de ningún hombre que se haya condenado. Sea ateo o no sea ateo. Tú estás a tiempo. Y entonces merece la pena decirlo. Porque hablar lo que se dice hablar, a mí me ha sucedido, ¿eh? Yo estoy hablando de experiencia, de no tener nada que decir absolutamente, a no ser que nos metamos en política o en fútbol o en alguna cosa de esas. Pero con un ateo yo no tengo gran cosa que hablar, o mejor dicho, no tengo nada que decir. ¿Que un ángel pueda hablar con un demonio? Pues sí, pero no tienen nada que decirse. Si nosotros pensamos esto, tú piensa con quién puedes hablar. ¿Tú con quién puedes hablar en este mundo? De las cosas del mundo, de las cosas de la vida, de la política, de todas esas cosas puedes hablar con cualquiera. Hasta cierto punto. Pero métete al alma, métete al espíritu, métete a la dimensión de la fe. Esa dimensión que viene del Espíritu Santo, no tienes nada que decir. Pero si te habrá pasado con tus mismas amistades, que algunas veces te das cuenta, si es que les quiero mucho, porque yo fui amigo de este señor o de esta señora desde que era niño, pero no puedo salir con ellos, no tengo nada que decir, no tengo nada que compartir serio, no tengo nada que compartir que me llegue a mí al corazón. Porque para hablar de las cosas que se suelen hablar, pues muy bien. Y ya voy terminando. Pero hay una parte muy bonita. El capítulo 1 de los Hebreos se hace más o menos la pregunta, ¿quiénes van a ser más importantes en el cielo? Capítulo 1 a los Hebreos empieza diciendo que Jesucristo fue hecho un poquito menor que los ángeles en cuanto a hombre. Un poquito inferior a los ángeles. Pero Jesucristo, por su muerte, resurrección y su unión hipostática, es hombre y Dios, pero la persona es divina. Es decir, tiene una dimensión divina. Y al tener una dimensión divina, ha sido constituido por encima de todo principado y potestad. Todo ha sido hecho en Jesucristo, en el Hijo, que es hombre. Y entonces nos dice la Biblia cómo el ser humano, nosotros, que parece que no somos nada, pues seremos más importantes en el cielo que los ángeles precisamente porque participamos, entre otras cosas, de la naturaleza divina por medio de Jesucristo más que los ángeles. San Pedro lo dice, y San Pablo también, pero San Pedro dice partícipes de la naturaleza divina por Jesucristo, somos los hombres. ¿Por qué digo esto? Para que se nos aumente la autoestima, para que sepamos que es una gran misión,
para que sepamos que el mismo carta a los hebreos dice es que los ángeles están constituidos para ser servidores de los que van a ser salvados, de los que aspiran a la salvación. Están como a nuestro servicio, los ángeles. Entonces eso, naturalmente, pues a nosotros nos cuesta muchísimo entender esto que ya no es teología. Esto ya es fe. Esto ya es palabra de Dios. Esto es Biblia. Esto es Biblia. Es importante porque, pues miren, yo nunca me he creído nada en esto de ser importante en el reino de los cielos, porque, no sé, siempre he pensado que con estar, según se entra a la izquierda, allí en un cuartito, pues ya me vale. Pero debe ser más arriba, donde tenemos que ir nosotros, en la gloria de Dios. Y el don de la alabanza es un don que se tiene que alimentar de esta teología. Se tiene que alimentar de estas cosas, es decir, gracias a ti, Señor, porque siendo como somos, pues tú puedes hacer todas estas cosas en nosotros. Puedes hacer todas estas cosas en mí. Pues bien, hermanos, no me quiero pasar de los tiempos de hablar, pero aquí todavía quedan bastantes cosas que decir. Pero, bueno, por este año yo creo que ya hemos reflexionado un poquito sobre los ángeles. Le damos gracias a Dios de este concierto de gente, humano, divino, que para Unamuno constituía, porque para Unamuno, digamos, tal como la Iglesia nos presenta el futuro con su cielo y con sus ángeles y todo esto, le parecía lo más deseable, aunque él no creía en ello. Dice, yo no creo en ello porque no me lo permite la razón, pero me encantaría que fuera así. Es decir, sí que tenía la esperanza de ello. Tenía la esperanza de llegar a ello, aunque su razón no se lo permitiría. Pues bien, a mí me lo permite. La esperanza del corazón, porque la esperanza teologal es la esperanza de estos bienes del cielo. Es la esperanza de esto que estoy diciendo, de esta vida eterna. Pero no solamente la esperanza, sino también la parte espiritual, racional, espiritual, en la que, y vivencial, en la que actúa el Espíritu Santo, también me dice, gracias Señor por tus ángeles y gracias que podamos vivir estas cosas así. La iglesia es tremenda. 2 fiestas tan importantes seguidas, 2 fiestas de ángeles. La iglesia ha pasado muchos siglos de desmitificaciones. En la iglesia se ha tirado por los suelos todo. En la iglesia se ha criticado, se ha hecho todo. Pero ahí está. Ahí están los santos arcángeles. Y ahí está tu ángel custodio. Si nunca le has rezado una oración a tu ángel custodio, de aquí al día 2, rézale algo. Porque yo me imagino que tu mamá o alguien te enseñaría a rezar 4 esquinitas, tiene mi cama, 4 angelitos que me las guarda. Aunque no sea nada más que eso, pues ya es algo que te ablanda el corazón para poder rezarlo. Gloria al Señor.